Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, linda tarde a todas, bienvenidas, bienvenidos. Les saluda Cecilia Figueroa en esta emisión de los miércoles de la cocina de Chabela. Les comparto el saludo de nuestra compañera titular del espacio, Maru Chávez Fonseca. En esta ocasión no ha sido posible que esté con nosotras. Está de regreso a nuestro país en un vuelo internacional. Deseamos que regrese con mucho bien Maru Chávez para que en próximas emisiones, como siempre, esté al frente de nuestro programa. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de lo que está sucediendo en el país hermano sudamericano, en Ecuador. En los últimos días hemos estado presenciando imágenes, audios de lo que viene ocurriendo, esta ola de violencia extrema desde principalmente el domingo hacia acá. Sin embargo, también queremos comentar con ustedes que si recordarán, el pasado mes de septiembre estuvo con nosotros una especialista socióloga y nos compartió en aquel entonces cómo veía la situación en su país previo a que se llevara a cabo en octubre pasado la segunda vuelta electoral. Hay que recordar que previo a las votaciones de la primera vuelta se presentaron hechos sumamente violentos. Hay que recordar la muerte de un candidato, hay que recordar que los resultados de la primera vuelta pues no fueron suficientes para determinar quién iba a gobernar Ecuador, quién iba a sustituir al expresidente Lazo. Sin embargo, pues bueno, ya en la segunda vuelta, a pesar de que mediciones de encuestas pronosticaban quizá que el triunfo podría ser de la candidata del partido del presidente, expresidente Correa, pues tenemos que comentar que el resultado pues ciertamente le dio como triunfo a Daniel Noboa, este joven empresario, miembro de la oligarquía de su país. Luisa González era la otra candidata, quien se perfilaba quizá para ser la ganadora. Sin embargo, pues no fue así. Daniel Noboa en la segunda vuelta logra ganar. Tiene poco que asumió la presidencia del país, pero pues hay que recordar lo que en aquel entonces, en septiembre, en nuestro programa de La Cocina de Chabela, nos decía Isabel, nuestra invitada, respecto de lo que venía sucediendo en su país, sobre todo la presencia de grupos de la delincuencia organizada relacionados con el narcotráfico. Pues bueno, hemos visto escenas de extrema violencia ya en las últimas horas, la ocupación de hombres enmascarados con armas largas,
penetrando en las instalaciones de un canal de televisión que estaba transmitiendo en vivo, todo ello como respuesta a la detención de uno de los principales cabecillas de estos grupos de la delincuencia organizada, el decreto 110 del presidente Noboa, la respuesta de estos grupos y toda la violencia que se ha desatado en diferentes regiones de Ecuador. Hay también que hablar de la respuesta no solamente de figuras importantes del país ecuatoriano, figuras políticas como el propio expresidente Correa, sino también la respuesta de, sobre todo, los países vecinos como Argentina, Colombia, Perú, no se diga la respuesta que ha tenido los Estados Unidos. Aquí en nuestro país, la Cancillería ha emitido comunicados en relación de que ningún mexicano ha sido víctima de hechos violentos allá en Ecuador. Y hoy por la mañana, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también manda un mensaje de solidaridad y apoyo al presidente Noboa, señalando que este tipo de actos pues no tienen que rechazarse de manera rotunda. Y consideramos importante, antes de compartir con ustedes ese programa del pasado mes de septiembre, pues escuchar lo que dijo el presidente Noboa en cadena nacional, este mensaje que envió a todo el pueblo ecuatoriano, porque a partir de él, pero antes que este mensaje, repito, la detención de uno de los cabecillas, pues ha tenido como reacción de los grupos que identifica el propio gobierno y su inteligencia y las Fuerzas Armadas como pues los principales grupos delictivos a los que el Estado ecuatoriano va a combatir. Comparto con ustedes primeramente este mensaje del presidente Noboa. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Bien, pues hemos escuchado este breve mensaje que emitió. Sin embargo, es importante tomar en cuenta este decreto número 110. Es un documento que ustedes pueden consultar muy fácilmente. Por supuesto, hay ligas en muchos de los portales de los medios de comunicación. Es un decreto de 14 páginas. Sin embargo, yo solamente me voy a detener en la parte que hace a los artículos específicos del decreto, porque previo a estos, pues están todas las justificaciones jurídicas que llevan al presidente Daniel Noboa Asín a decretar este decreto, valga la redundancia, número 110 desde la Presidencia de la República del Ecuador, y dice: Daniel Noboa Asín, presidente constitucional de la República, decreta: artículo 1. Declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna, incluidos todos los centros de privación de la libertad que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social
social sin alguna excepción. Esta declaratoria se fundamenta en la situación fáctica descrita en la parte considerativa del presente decreto ejecutivo, que resalta la violencia y criminalidad en el territorio nacional, que comprende también el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Esta declaratoria requiere una intervención emergente y urgente de las instituciones del Estado para precautelar y garantizar la seguridad e integridad, así como los demás derechos de los ciudadanos, el orden público, la paz social y el orden constituido. Artículo 2. La declaratoria de estado de excepción tendrá vigencia de 60 días. Este plazo se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo adecuado para superar los hechos fácticos planteados, que incluye la intervención para mantener el orden en los centros de privación de libertad, garantizando los derechos de los ciudadanos, incluidas las personas privadas de la libertad. Los derechos restringidos son únicamente los descritos en este decreto ejecutivo. Artículo 3. Disponer la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, así como al interior de todos los centros de privación de la libertad que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, sin excepción. Esta actuación será temporal, subsidiaria, extraordinaria, condicionada, regulada, fiscalizada y subordinada ante las graves alteraciones del orden. La movilización de las Fuerzas Armadas y su participación en el orden público es complementaria a las acciones de la Policía Nacional en cumplimiento del marco jurídico vigente en materia de seguridad pública y del Estado, conforme los protocolos aplicables a las Fuerzas Armadas, por lo que estas entidades coordinarán esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden público, precautelar la seguridad interna, prevenir acontecimientos de violencia, proteger la vida e integridad física de la ciudadanía, conforme los principios que rigen el uso de la fuerza y su proporcionalidad. Su participación se realizará de manera coordinada con la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y adolescentes infractores, además instituciones que en razón de sus competencias resulten necesarias. Bueno, he considerado solo pertinente detenerme en la lectura de los 3 primeros artículos del decreto 110. Por supuesto, la reacción de estos grupos perfectamente identificados con nombre y apellido por parte del gobierno se dan a conocer en otro decreto que igual pues ha sido muy difundido en todos los medios de comunicación, y dice en permítanme, lo voy a compartir con ustedes también en pantalla para quienes nos están acompañando a través del streaming en Facebook. Vamos a ponerle aquí el movimiento para que lo puedan ustedes a la par de su servidora leer. Y dice: este decreto número 111, que se da el siguiente día, firmado por supuesto por el presidente Daniel Noboa, en el artículo 1, reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. Número 2, establecer como causal adicional al estado de excepción declarado mediante el decreto ejecutivo número 110 del 8 de enero, el que acabamos de leer algún fragmento hace unos minutos. El artículo 3, asegúrense como inciso final al artículo del decreto ejecutivo 110, disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía, etcétera. Identifica en el artículo 4 a estos grupos beligerantes: Águilas Killer, Caballeros Oscuros, Latin Kings, Lobos, Mafia Trébol, Patrones, entre otros. En el artículo 5, ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos. Y única disposición general que se encarga a la Autoridad Nacional de Defensa la ejecución del presente decreto ejecutivo, quien va a informar de manera constante y urgente los resultados a la Presidencia de la República. Bueno, pues se hace, digamos, que este agregado al decreto inicial, el 110, en ya, pues, podemos de alguna manera considerarlo como una declaración de guerra a estos grupos que perfectamente nombra, y
Pues les decía, sobre todo el día de ayer, estas imágenes de extrema violencia. Hay algunos videos que, verdad, pues conmocionan. Necesita uno tener una sangre muy fría para mirar lo que aconteció en algunos de los centros penitenciarios, en algunas de las cárceles en donde fueron ejecutados algunos guardias, pero no solamente hay que mirar las cosas a partir de estos momentos, es muy importante tener un contexto no solamente de la actualidad, sino de lo que ha venido sucediendo en Ecuador desde hace varios años, cómo las diferentes fuerzas políticas y económicas han estado pues en disputa para el control político y económico del país, de qué manera durante el gobierno del presidente Correa los grupos de poder estuvieron obstaculizando ciertas acciones de gobierno, cómo vino un cambio de política después con su sucesor, lo que sucedió con el presidente Lasso, la disolución que llevó a cabo, estas elecciones que en segunda vuelta definieron que el presidente sería Noboa, pero todo ese ambiente de violencia que provocó también la muerte de uno de los candidatos. Pues quiero también compartir con ustedes, porque consideramos importante, el mensaje que el expresidente Noboa envió al pueblo ecuatoriano manifestando el apoyo al presidente Noboa y diciendo que frente a este contexto de violencia, pues es importante hacer a un lado las diferencias políticas y pues actuar en unidad en bien de el pueblo y el país ecuatoriano. Escuchemos entonces al expresidente Noboa. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Escuchamos entonces el también breve mensaje del expresidente Correa y pues bueno, dejamos hasta aquí este contexto que seguramente ustedes también habrán escuchado, visto, leído en los diferentes medios de información. Por supuesto que esta noticia que ha conmovido no solamente al pueblo ecuatoriano, sino que ha trascendido por lo que implica por este estado de excepción decretado por el presidente Noboa, la identificación clara de estos grupos beligerantes a los que de alguna manera a través de este decreto se les está declarando la guerra. Bueno, pues vamos a escuchar ahora, les vamos a dejar la grabación del programa que tuvimos en septiembre pasado para que podamos
mejor entender lo que está sucediendo ahora. No podemos hacerlo si no consideramos antecedentes importantes de lo que ha sucedido en nuestro hermano país, Ecuador. Les dejo entonces esta grabación. Me despido de todas ustedes y recuerden que la próxima semana, tanto el martes a las 4 de la tarde como el miércoles al mediodía, estaremos aquí nuevamente en la cocina de Chabela. Nosotros en el año 2017 lo tuvimos en 5 por cada 100.000 habitantes y en este momento, la verdad es que es un placer, un honor a la vez. Gracias, Cecilia, también por la invitación. Es un placer estar Bienvenida en una radio que se llama Radio Violeta y que condimenta su trabajo informativo de análisis con pimienta feminista. La verdad es que me siento en casa, muy agradecida por la invitación y sobre todo con muchas ganas de compartir con las compañeras y los compañeros de México la situación preocupante que vivimos en el Ecuador desde hace un rato largo, que tuvo su momento más dramático, más complejo, con el asesinato de un candidato presidencial. La violencia política, desgraciadamente, no se ha detenido. Hubo el asesinato de una autoridad, del alcalde de una ciudad de las más importantes, menos de un mes antes de lo ocurrido con Fernando Villavicencio, y unos días antes de las elecciones también fue asesinado un dirigente político del Partido de la Revolución Ciudadana en la provincia de Esmeraldas. En realidad, esta crisis de seguridad, esta crisis de derechos humanos, esta crisis no la hemos vivido en otros momentos en el Ecuador. Es la primera vez que esto ocurre con esta magnitud. Y la verdad es que ya venían aumentando los índices de delincuencia. Y en este momento el Ecuador está tristemente acercándose a un récord en la cantidad de muertes violentas por asesinato por cada 100.000 habitantes. Es un indicador internacional que nosotros en el año 2017 lo tuvimos en 5 por cada 100.000 habitantes y en este momento se está acercando a los 30. Esto además configura una crisis económica que ha hecho que en este momento cerca de 300.000 personas, son 280.000 personas, han abandonado el país forzosamente, empujados por la precariedad económica, por la falta de oportunidades laborales y por la situación de restricción que vive el Ecuador en su economía en un gobierno neoliberal. Que realmente tenemos muchas cosas que lamentar, tenemos preocupaciones muy grandes y tenemos que decirles a los oyentes que esta elección anticipada en el Ecuador se da a partir justamente de la convocatoria a un juicio político por parte de la Asamblea Nacional del Parlamento ecuatoriano, a raíz de que una investigación policial encontrara vínculos ciertos en la familia inmediata, en el entorno cercano del presidente Guillermo Lasso, con grupos mafiosos dedicados al narcotráfico en gran escala, al gran negocio del narcotráfico, concretamente la mafia albanesa. La persona cercana al presidente era nada más ni nada menos que su cuñado, y no es solamente su cuñado, sino su mentor en su carrera de banquero, en la carrera que exhibió en campaña electoral para decir que en el Ecuador iba a terminarse los gobiernos progresistas y era necesario que viniera un banquero para hacer transformaciones sustanciales en la economía. No han pasado 2 años de la instalación de ese gobierno. Tenemos una elección anticipada porque el juicio político no se produjo. En la Constitución ecuatoriana le faculta al titular de la función ejecutiva a
disolver la Asamblea Nacional y a la vez la Asamblea Nacional destituye al presidente. Esto es un mecanismo que digamos que se llama de la muerte cruzada. Entonces lo que se puso en marcha fue, por primera vez en la historia, el mecanismo de muerte cruzada en el Ecuador, es decir, la anulación mutua de mandatos entre el Parlamento y la función ejecutiva, y se convoca a elecciones anticipadas. Este es un panorama desolador de crisis humanitaria, de crisis económica, de crisis también de representatividad política, por todas las cosas que vamos a conversar, y realmente es importante que la comunidad internacional esté atenta y vigilante por este proceso electoral, que en este momento este asesinato cambió el tablero, digamos, disminuyó las chances de una candidatura, posicionó a otros candidatos. Nosotros sabemos que nuestros pueblos también votan con los sentimientos y con el corazón. Entonces, esta muerte provocó no solamente una ola de indignación, sino también de solidaridad hacia el partido representado por Fernando Villavicencio, y también hubo movimientos muy preocupantes de concertados desde los medios concentrados, desde los representantes del capital financiero, del capital concentrado, de las economías especulativas en el Ecuador, para responsabilizar de esa muerte a un movimiento político, al movimiento político de la Revolución Ciudadana, con lo cual lo que hubo fue una disminución de chances digamos, electorales. La Revolución Ciudadana antes del asesinato de Fernando Villavicencio tenía unas muy altas posibilidades medidas en distintos momentos de conquistar la presidencia de la República en una sola vuelta. El requisito constitucional es que digamos, la persona que, digamos, la candidatura que gana tenga de 40 puntos para arriba y que la diferencia con el siguiente sea de más de 10 puntos. Cumplidas esas dos condiciones, la candidatura ganaría en primera vuelta. Esas eran las chances que tenía este movimiento político, pero hubo todo un movimiento concertado muy, muy particular, muy sintomático, de medios, redes sociales. Aparecieron unas piezas como muy elaboradas, es decir, todo encamina hacia la sospecha de este hecho que tiene visos de un crimen de Estado, porque el candidato Villavicencio no solamente tenía custodia policial desde hace mucho tiempo, tenía custodia policial por su labor de parlamentario, pero también por ser testigo protegido de la Fiscalía en algunas denuncias que había realizado. Entonces, estaba bajo custodia del Estado, y nos informó el Ministerio de Seguridad, no existe el Ministerio de Seguridad ahora, el Ministerio del Interior, porque todo, hay que hablarlo, la demolición de la institucionalidad. El Ministerio del Interior informó que estaba listo el informe sobre las responsabilidades de la custodia policial encargada, pero hay que decir que ha pasado cerca de un mes, esto ocurrió el 9 de agosto, y que no hay una sola persona, ni siquiera con un sumario administrativo, a partir de esta muerte violenta, este asesinato repudiable absolutamente, que nos sobrecogió, que nos conmovió como país y que inauguró una época de mucha violencia política que todavía estamos viviendo. Isabel, no sé si sea pertinente, por supuesto, que hacer el análisis de lo que es el devenir de un pueblo, pues nos tiene que llevar a hacer un análisis de varias décadas atrás, incluso siglos, para el caso de los países latinoamericanos. Pero a mí me gustaría un poco hacer el ejercicio considerando un poco tiempo y tomando como punto de partida lo que fue el gobierno de Correa, las dificultades con las que tuvo que desempeñar su gobierno y lo que vino después, porque creo que es ese el momento que podemos marcar como un antes y un después. No sé si estoy en lo correcto, no sé si se pueda, para hacer este análisis, partir desde este momento que yo te propongo. Creo que has dado en la tecla, porque precisamente el gobierno del presidente Rafael Correa, que asumió en el año 2007, inauguró un tiempo nuevo
para la política, para la economía y sobre todo para el rol del Estado en la vida cotidiana de los ecuatorianos y ecuatorianas. Veníamos de una sucesión de gobiernos que no tenían como norte, digamos, el bienestar de su pueblo. Veníamos en el año 2000, hay que acordarse, al final de la década del 90, veníamos de un proceso de salvataje, no de las economías populares, no de las economías familiares, sino de los bancos, con unas fuertes inyecciones de recursos públicos para salvar estructuras bancarias que habían adquirido deudas vinculadas con otras empresas y que estaban, digamos, que estaban malbaratando los recursos de los depositantes. Se produjo al final de la década del 90 la mayor confiscación de recursos privados por parte del Estado. Eso tuvo un nombre, se llamó el feriado bancario. Tuvimos una fuerte ola emigratoria hacia los Estados Unidos y hacia Europa, que desafortunadamente, con todo dolor, tenemos que decir que se está reeditando en este momento en tiempos de otro gobierno neoliberal. Es decir, las circunstancias económicas son muy parecidas, pero en este momento, en el año 2000, se tomó la decisión de dolarizar la economía. Eso fue absolutamente traumático. Pero a partir de 2007, después de varios gobiernos que no tuvieron, que fueron elegidos, pero que no terminaron sus periodos, se instaló un gobierno que, con el favor de las mayorías y con las urnas, digamos, por las urnas, estuvo 10 años en el poder y logró transformaciones muy interesantes, muy positivas, que impactaron en la cotidianidad de las mayorías. Esto es importante. Hay países que pueden tener buenos indicadores macroeconómicos, pero la vida cotidiana de las mayorías no mejora. Aquí hubo una mejora sustancial, hubo 2 millones de personas saliendo de la pobreza extrema, hubo un fortalecimiento de la educación superior con la garantía constitucional de su gratuidad. Esto hay que decir que la salud pública y la educación pública no eran gratuitas hasta el gobierno del presidente Rafael Correa. Incluso en las escuelas públicas habían unos cobros que llamaban de autogestión o para mantenimiento, que en este momento han vuelto, es decir, hubo un programa al que me quiero referir porque tiene que ver con el bienestar de los niños y de las familias y de las comunidades. A nivel de las escuelas primarias, se organizó un proyecto muy interesante que se llamaba Hilando el Desarrollo. Se trataba de lo siguiente: se trataba de que las cooperativas o los pequeños talleres textiles ofrecieran la confección de los uniformes escolares para las escuelas de la localidad, ¿cierto? Con lo cual se genera empleo, trabajo de calidad, de apoyo al emprendimiento popular, y eso se entregaba, digamos, en las escuelas. Teníamos un Estado que, a partir de sus propios recursos, editaba e imprimía el material didáctico para las escuelas, y un esfuerzo muy grande en la alimentación escolar. Estoy hablando solamente de la educación inicial y básica, que tuvo mucho fomento, pero también lo tuvo la educación superior, y también tuvo, por decir, un esfuerzo del Estado, la recuperación del Estado como en su rol de planificación de la economía, de planificación de la política pública. Es decir, hubo una planificación centralizada desde el Estado para la ejecución de la política económica, de la política social, de la política educativa, de la política cultural y de la relación con los gobiernos autónomos descentralizados. Esta recuperación de la centralidad del Estado justamente produjo la inversión pública, digamos, la ordenó. Entonces, la construcción de infraestructuras, no solamente para la educación, para la salud, eso también produjo un dinamismo en la economía y un mejoramiento en la capacidad de consumo de los sectores populares, también evidentemente de los sectores medios y profesionales. En el Ecuador, que tiene una economía muy poco diversificada, el Estado había sido el primer, y es históricamente el mayor demandante de fuerza de trabajo. Esto se diversificó bastante en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces,
realmente yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que el presidente Rafael Correa dejó cuando se fue un país mejor, mucho mejor de lo que encontró, pero que desafortunadamente las fuerzas conservadoras y retardatarias recuperaron muy pronto el protagonismo político y la gestión de la economía, y esto ha sido prácticamente diezmado y destruido. Vivimos, digamos, en un país muy distinto al 2017, con índices preocupantes que han aumentado de marginalidad, de desigualdad social. Hay que decir una cosa importante: las políticas que están contraídas por el Estado, con tratados internacionales, para evitar, para prevenir la violencia contra las mujeres, en este momento tienen un ministerio creado por el presidente Guillermo Lasso, que transformó la Secretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de las Mujeres y los Derechos Humanos. Esto podría ser una hermosa noticia, pero la mala es que no es un ministerio que no tiene presupuesto, entonces que no, y que ya antes ese gobierno y el gobierno anterior de Lenín Moreno habían disminuido o eliminado las partidas presupuestarias encaminadas directamente a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, en este momento, la política respecto a hay un aumento impresionante de femicidios. Esto es una cosa que compartimos preocupación con países latinoamericanos. Y hubo un caso que realmente durante el gobierno de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, hace un año ya, ahora el día 11 va a ser, el asesinato de una mujer, de una joven abogada, en el interior de la Escuela Superior de Policía. En este momento, La policía. digamos, no es posible, en el interior de la Escuela de Policía, donde se forman los oficiales de policía. Esto, el responsable directo, digamos, del ejecutor, el perpetrador, era el esposo de esta joven abogada, que oficial de policía e instructor de la escuela, pero esto sabemos que no se puede dar sin la participación, el encubrimiento y la impunidad garantizada institucionalmente y por una cadena jerárquica. No hay nadie más preso y juzgado por la cadena de complicidades y de impunidad de la que son responsables desde la cúpula policial en este momento. Esto es una lucha muy importante de la madre, del hijo y de los familiares de la abogada María Belén Bernal, pero digamos, tenemos estas situaciones de impunidad. Este fue un caso muy mediatizado por las circunstancias en las que se dio, pero no es un caso aislado, no es un caso único, y tenemos un aumento muy grande de femicidios y de violencia contra las mujeres en el Ecuador, desgraciadamente, a partir del desmantelamiento de la institucionalidad encargada de tutelar, de garantizar vida segura para las mujeres, como dice la CEDAW, como dicen muchos instrumentos internacionales. Isabel, podemos decir, venimos de un periodo de 10 años de gobierno de Rafael Correa entre 2006 y 2017. Después hay un periodo de Lenín Moreno, quien se supone que sería como el heredero del régimen de Rafael Correa, y después viene un cambio hacia la derecha abiertamente. Dice un psicoanalista argentino que ¿por qué las mayorías votan a favor de quien les desfavorece? Ese fue el caso del Ecuador con la elección del presidente Guillermo Lasso. Desafortunadamente, tú has mencionado a Lenín Moreno, y sí, tuvimos la ilusión de haber ganado esa elección, y hubo fuerzas complicadísimas. Aquí solamente tengo cosas feas para contar, por desgracia, a partir del año 2017. Hubo un elemento, hay un caso judicial digamos, en marcha respecto a esto. Parece ser que el expresidente Lenín Moreno
había recibido una jugosa coima de una empresa china, constructora, de adjudicataria de contratos de obra pública, y que ese fue el elemento de presión para que en el gobierno de Lenín Moreno se volviera la espalda al proyecto político que lo llevó a las urnas y hubiera un recambio muy rápido hacia exponentes de los sectores de la economía concentrada. Él tuvo como ministro al presidente de cámaras empresarias, por ejemplo, cosa que hasta la Constitución ecuatoriana lo prohíbe. La Constitución ecuatoriana prohíbe que los regulados estén en los órganos reguladores, y esto, bueno, y a partir de ahí realmente la debate, porque hubo una consulta popular en la cual, aprovechando, digamos, del primer envión de popularidad, se planteó y se diseñó y se construyó para eliminar las posibilidades de la institucionalidad de control del Estado y para poder colocar gente afín en entidades como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura. Esto, perdonen que hable personal, pero tengo una investigación realizada justamente sobre el papel de los medios de comunicación en la legitimación de este vaciamiento de la institucionalidad, esta cooptación, oligárquica de las instituciones del Estado, que es la que ha sustentado a posteriori las acciones que ahora pueden hacer. Es decir, ahora se vulneran los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, los derechos de la ciudadanía, a partir de una institucionalidad que estuvo puesta precisamente para eso. Entonces, la votación por el banquero millonario Guillermo Lasso, que tuvo participación en ese salvataje bancario que mencioné hace un momento, en el trauma de la dolarización y en maniobras especulativas para aprovecharse de la gente que había perdido sus ahorros, ese fue el que conquistó la presidencia en segunda vuelta con los votos de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces, nosotros en este momento estamos ante un escenario bastante similar. Tenemos una candidatura de corte progresista y una candidatura del hijo del mayor exportador bananero del mundo, que además, porque realmente no, digamos que no elige dónde nace, digamos que nacer con privilegios es algo que también le toca a una persona, pero él ¿Te refieres a Noboa? ¿Te refieres a Noboa? ¿Perdón? ¿Te refieres a Noboa? Exacto. Daniel Noboa. Daniel Noboa es hijo de un señor que estuvo 5 veces intentando ser presidente de la República y que se enfrentó con Rafael Correa en el año 2006. Entonces, en segunda vuelta. Entonces, ¿cuál es el asunto? Él forma parte de una estructura empresarial que es una estructura que ¿cómo decirlo? Que no ha cumplido jamás con sus obligaciones impositivas, que no ha respetado jamás los derechos de los trabajadores y que tiene en este momento acumuladas y en firme deudas millonarias con nuestra administración de los recursos públicos, nuestro servicio de rentas internas, nuestra administración de impuestos, digamos. Entonces, es muy sintomático cómo las fuerzas conservadoras nacionales e internacionales en este momento apoyan esa candidatura. De maneras explícitas y de maneras veladas, con recursos retóricos, con recursos que tienen que ver con la emocionalidad, con el espectáculo. Es decir, si hay algo que se puede decir en este momento es que la candidatura de Noboa es una candidatura que está llegando mucho a la juventud a partir de contenidos de entretenimiento, pero también hay que decir que tiene una gran chequera por la cual está haciendo algo que está prohibido por nuestras leyes electorales, que es repartir dádivas en las localidades. En este momento las personas y las familias tienen mucha necesidad. En este momento el trabajo está precarizado o directamente no hay trabajo. Entonces, un bolsón de comida viene muy bien. No es posible, dimensionar el efecto que eso tiene, porque ustedes saben y sabemos que los sectores populares tienen una ética muy, muy fuerte en este sentido. Ellos,
cuando reciben algo tienen y se ven obligados a ser recíprocos. Entonces, lo que se está usando es esta ética de nuestro pueblo para conquistar votos con malas artes. Y también, bueno, hay una maquinaria comunicacional muy grande, no solamente para promover al candidato, sino para descalificar al otro candidato. En este momento hay una construcción de personaje muy paradójica. El avaro millonario que le ha chupado la sangre, hay que decirlo así, a muchas generaciones de trabajadores para hacer su fortuna, está visto como el light, como el divertido, mostrando su vida perfecta, sus niños hermosos, rubiecitos, muy bien vestidos, al mundo por las redes, y los representantes del gobierno que le dio bienestar a las mayorías populares están siendo demonizados. Cada palabra, hasta incluso la insinuación y acusaciones de haber tenido que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio. Digamos, este es el perjuicio en términos electorales, pero también evidentemente puede llegar a ser una catástrofe para el pueblo ecuatoriano. Así como advertimos en algún momento que Guillermo Lazo era un peligro para el país, y así lo ha sido, estamos viendo, no duró 2 años, esto puede ser catastrófico para nuestro pueblo. Bueno, llegamos al punto justo de esta situación especial. En mayo pasado, el presidente Guillermo Lazo disuelve la Asamblea Nacional en el Ecuador, ¿qué sucedió a raíz de eso? Claro que hace esta disolución porque está pasando por un momento crítico, ya lo mencionaste al inicio del programa, en donde está siendo investigado por cuestiones de fraude, y él ve como una solución la disolución de la Asamblea. Pero explícanoslo mejor, Isabel. ¿Cuál es el movimiento pues real y el efecto real? ¿Por qué él toma esta decisión de disolver la Asamblea? Bueno, la razón, digamos, explícita es la convocatoria a juicio político. Él iba a tener que ir a rendir cuentas y a declarar en contra de su socio de toda la vida por vinculaciones con la mafia albanesa, que no solamente tenían que ver con, digamos, con el uso, eso se iba a llegar a saber, el uso de sus bancos, un banco que tiene ilegalmente para la legislación ecuatoriana, porque él no podría haber sido candidato presidencial con un banco siendo propietario de empresas y sobre todo de bancos en paraísos fiscales. La pregunta es, ¿para qué se constituyen los bancos y las empresas financieras en paraísos fiscales si no es, digamos, el delito o la falta más leve es la de evadir impuestos? Pero hay otros delitos y otras situaciones que llevan a la necesidad de canalizar recursos cuantiosos por el sistema financiero. Entonces, es muy sintomática esta vinculación de la familia y de los socios del banco del presidente Lazo con exponentes de la mafia albanesa que están identificados, ¿no es cierto? En este momento, esa investigación que se llamó León de Troya está empantanada. No ha habido avances significativos. Vuelvo a referirme a esta cooptación de la institucionalidad, pero tuvo una repercusión periodística también. Es decir, hubo algunos medios de comunicación, uno en particular que empezó a ventilar justamente estos vínculos. Y estos vínculos no solamente por una cuestión ética de la familia presidencial vinculada a estructuras de narcodelincuentes, sino también estos personajes vinculados a mafias
colocando personas en ministerios, en empresas públicas, a partir de cobro de dinero. Decían que había tarifa para colocar personas en el Ministerio de Agricultura, personas en aduanas, en fin. Entonces, esta estructura mafiosa estaba tomándose el Estado por intermedio de la familia presidencial. Este es el fundamento del juicio político que evidentemente Guillermo Lasso no iba a permitir. Le aseguró a la prensa internacional, a la ciudadanía, que iba a ir que se iba a presentar ante la Asamblea Nacional y que iba a desvirtuar todas las mentiras y, en fin, nunca lo hizo y utilizó este mecanismo constitucional. Pero tenemos que decir, hay otro elemento, el elemento de la impopularidad del presidente. El presidente ha ido en picada en su aceptación porque su política económica y su política social no funcionan para el país. Sí funcionan para los grandes tenedoros de bonos de deuda del país, que son banqueros, socios y están vinculados a sus estructuras empresariales. Es decir, aquí hay una discusión de si el gobierno de Lasso fue un fracaso. Hay quien dice que eso, además rima y hay libros que están escritos por académicos contemporáneos que juegan con esta palabra del fracaso, pero la verdad es que esto ha sido un éxito completo en términos del enriquecimiento y el fortalecimiento del capital especulativo. En este país, durante el gobierno de Lasso, los bancos han tenido ganancias sin precedentes y con el antecedente de que se han ubicado en los órganos reguladores para perjudicar a la ciudadanía. Existían antes unos órganos reguladores que estaban respaldando al ciudadano, en el sentido de tener ojo en las tasas de interés, en el cobro de los servicios bancarios, en fin, en toda una serie de cuestiones que pueden ser poquitas y poco cuantiosas para un individuo, pero si estamos hablando de un país de 18 millones, en donde las comisiones, los intereses, el manejo y la gestión de tarjetas de crédito es muy oneroso en este momento para las familias a partir de las políticas de este gobierno. Y frente a la actuación de esta cúpula de gobierno y esta cúpula empresarial beneficiada de este proyecto de Lasso y su antecesor, ¿cuál es la respuesta del movimiento progresista en Ecuador? Bueno, hubo en realidad dos respuestas. Una en el gobierno de Guillermo Lasso en junio del año 2022, una gran movilización que fue en realidad parte del ciclo de protesta iniciado en 2019 en América Latina contra el neoliberalismo, donde tuvimos movilizaciones en Colombia, en Chile, en el Ecuador. Esto fue en el gobierno de Lenín Moreno una sangrienta represión. Hay una comisión de la verdad que se formó desde la Defensoría del Pueblo para poder justamente documentar las violaciones de derechos humanos. Hay una exministra de Lenín Moreno, que es dirigente del partido por el que se presentó Fernando Villavicencio a la presidencia, que fue destituida precisamente por la acción represiva. La acción represiva fue significativa también en el año 2022, en el año pasado, en junio, y estas movilizaciones fueron movilizaciones encabezadas, lideradas por el movimiento indígena ecuatoriano, pero en la que convergieron distintos sectores populares. Es decir, el pueblo ecuatoriano no ha dejado de reclamar en las calles. Lo que ocurre es que en este momento hay un clima de mayor cautela y miedo a partir del aumento de la inseguridad. En este momento hemos tenido, cosa que no ha pasado nunca, coches bomba en Quito, lo que pasa en otras ciudades, en donde, y se nos dice que esto tiene que ver con la disputa de las bandas delictivas, pero también evidentemente tiene que ver con el desmantelamiento de la institucionalidad de la seguridad en el Ecuador, el desmantelamiento de la inteligencia militar y policial que estaba al servicio justamente de la seguridad de la ciudadanía, y con la eliminación o la disminución del presupuesto público encaminado a la seguridad. Entonces, la respuesta social es la que puede ser en un marco de una capacidad aumentada por la inseguridad de las fuerzas
armadas y de la policía para reprimir. En este momento la gente no solamente se arriesga la vida para ir en el transporte público, tiene muchas dificultades. Hay barrios en los que la gente se acompaña para ir al transporte público y para poder volver porque corre realmente mucho peligro. Estamos viviendo la situación de negocios que cierran a muy temprana hora, precisamente porque hay peligro para ellos y para la gente. Estamos viviendo la situación. No todas las élites han sido beneficiadas con las políticas de Guillermo Lasso. Las élites son solamente las élites financieras. Digamos, los empresarios productivos, los productores agropecuarios, los productores de productos exportables, se han enfrentado fuertemente por la falta justamente de políticas de fomento de la producción nacional y posicionamiento de la producción nacional en el exterior, cosa que estaba garantizada cuando el Estado planificaba, digamos. Había la inconformidad de clase que es usual, pero también los grandes empresarios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios tuvieron unas mejores posibilidades de ganancias en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, esto, es decir, se ha deteriorado la economía, el mercado interno se ha contraído, con lo cual también los empresarios, los productores, los emprendedores se ven perjudicados en este momento. Es decir, no ha sido un gobierno que ha beneficiado sino a un solo sector y ha deteriorado las condiciones de vida de las mayorías. Entonces, es en ese marco que tenemos que leer, me parece, la protesta social, la movilización y la organización. Tenemos un movimiento de mujeres muy fuerte, muy dinámico, muy empoderado. Tenemos un movimiento indígena que es el movimiento, digamos que político más importante del continente, y tenemos también un movimiento, digamos, estudiantil que, si bien ha tenido una menor participación en este último tiempo, en las protestas de octubre de 2019 y de junio de 2022, desplegó toda su capacidad de movilización, de solidaridad con la movilización, porque también es cierto que las movilizaciones en provincia no tienen los mismos resultados que las movilizaciones masivas en la capital. Entonces, los estudiantes universitarios, los jóvenes graduados, los jóvenes profesionales, armaron, y las universidades también, cadenas de solidaridad para atender a las personas que se movilizaban desde provincias en ambas ocasiones, y esto nos habla de una capacidad de movilización que también se despliega no solamente en la protesta clásica, sino en acciones de movilización que tienen que ver con el cuidado y con digamos, la protección y la solidaridad. Entonces, en este momento, ¿quién está gobernando el Ecuador? O sea, después de la disolución de la Asamblea, el juicio al presidente Guillermo Lasso, él sigue en el poder, él sigue ejerciendo como presidente. ¿Y quién llamó a las elecciones anticipadas? Y después pasamos pues a la pregunta ya de las elecciones en sí mismas que sucedieron el 20 de agosto. Correcto. A ver, el presidente Lasso sigue en funciones sin la Asamblea Nacional. Esto es parte del mecanismo constitucional de la muerte cruzada, al igual que la convocatoria a elecciones anticipadas. Las elecciones anticipadas las convoca el Consejo Nacional Electoral en el marco del mecanismo constitucional. Ahora, lo que ha ocurrido a partir de este movimiento en el tablero político a partir de la muerte de Fernando Villavicencio es que se dio una segunda vuelta. Entonces, el gran ganador de esto es Lasso, porque se queda un tiempo más gobernando por decreto y gobernando sin parlamento. Lo que dice la Constitución es que el presidente tiene la facultad y la potestad de emitir decretos digamos, decretos económicos urgentes, se llama. Estos decretos tienen que ser calificados por la Corte Constitucional. Ha intentado varias veces, y creo que lo va a seguir haciendo, porque se va a quedar hasta diciembre, por desgracia, el gobierno más impopular de la historia del Ecuador. En este momento debe estar
en una aceptación de un 10% si llega. En la última medición es así. Entonces, es un señor al que no lo quiere seguramente ni su familia ampliada, pero él está gobernando y va a gobernar sin el Congreso, ¿cierto? Esto es peligrosísimo. La Corte Constitucional hasta ahora no ha calificado sus decretos urgentes, porque, a ver, la lógica lo dice, es muy importante que la Corte Constitucional también lo haga, que no son cuestiones urgentes, es decir, porque se pretendían modificaciones a largo plazo, por ejemplo, de la seguridad social, de la economía nacional, y se ha pretendido enajenar bienes del Estado también, es decir, ejecutar todas las privatizaciones que han sido resistidas por la movilización popular en este momento, precarizar el trabajo a partir de una reforma previsional. Entonces, esto no ha sido permitido. No sabemos por cuánto tiempo más la Corte Constitucional va a dejar de calificar como urgentes estas pretensiones de Guillermo Lasso, pero el asunto también yo creo que tiene que estar leyendo la legitimidad política, su falta de legitimidad política. O sea, creo que lo seguirá intentando, pero creo que no hay muchas probabilidades de que a partir de justamente un gobierno tan impopular pueda salirse con la suya con decisiones que van a impactar mucho después de que se vaya. Es decir, un gobierno que está de salida no puede venirse a plantear reformas sustanciales a la institucionalidad, a las leyes laborales, digamos, a la condición de los activos públicos. Esto ojalá siga siendo acompañado por la Corte Constitucional, aunque tenemos muchos especialistas y expertos que están siempre vinculados a los sectores de la economía concentrada, que dicen lo contrario, que dicen que es necesario, que dicen que es urgente y que es mejor. Pues bien, en el momento de la elección, el 20 de agosto, llegamos con ese asesinato 10 días antes. Lo que sucedió, entiendo, es que no hubo candidato por este grupo ciudadano que representaba Villavicencio. Y entonces Sí lo hubo. Sí lo hubo un sustituto. Sí hubo un sustituto que acompañó a la candidata vicepresidencial y se mantuvo la lista, porque además de la elección presidencial era una elección también del nuevo Parlamento. Entonces, a partir de esto, ese movimiento, que es un movimiento, digamos, liderado, como decimos, por una exministra de Lenín Moreno bastante impopular, que en este momento está invisible, digamos, otras personas están mostrándose, en este momento ha logrado ser la segunda fuerza en representación parlamentaria en este momento. Es decir, van a tener entre 28 y 31 parlamentarios contra 50 o 53 de la Revolución Ciudadana, que es siempre la primera fuerza política y que será la primera fuerza parlamentaria, pero que no tiene mayoría. Al no tener mayoría, entonces se van a tener que tejer una política de alianzas, y el resto del Parlamento está bastante fragmentado en las otras candidaturas. Digamos, la novedad es que además este asesinato produjo un posicionamiento en el Parlamento de un movimiento que, digamos, que no tenía fuerza hasta ese momento, y que, para decir con las últimas mediciones previas al asesinato, tampoco es que tenía mucho chance. Es decir, duplicó su posibilidad medida 24 horas antes del asesinato, el movimiento y la candidatura presidencial. Bien, y el 15 de octubre habrá elección en la segunda vuelta, en donde la competencia, digamos, está entre la candidata Luisa González, representante del correísmo y pues de la izquierda ecuatoriana, asumimos, y el otro candidato que ahora mismo Noboa. se me va el nombre, Noboa, Daniel Noboa,
empresario que se quedó con el 24% de los votos. ¿Cuáles son las expectativas al respecto, Isabel? Bueno, la expectativa siempre es que vayamos para mejor. Y la candidatura de Daniel Noboa no augura un buen futuro para el Ecuador, pero no por las características personales. A lo mejor Daniel Noboa es una bellísima persona, a lo mejor él es un ser humano maravilloso, pero sus vínculos empresariales, la práctica en sus empresas y las ideas que está expresando de manera incontenible, por suerte de alguna manera, su candidata vicepresidencial, son totalmente lo contrario a lo que él muestra en campaña. Ella está diciendo, por ejemplo, que por qué la salud pública ¿por qué la salud tiene que ser pública? ¿Por qué la educación tiene que ser pública? Entonces, bueno, realmente son unas ideas absolutamente caducas. O sea, ganamos la posibilidad, los sectores populares y las mayorías de este mundo, a partir de un fuerte movimiento democratizador, ganamos la posibilidad justamente de que el Estado dé respuestas a las mayorías en salud, en educación, en seguridad. Bueno, se está desconociendo todo esto. Acabo de ver una declaración que dice que las feministas son feministas porque buscan dinero. Ojalá esa incontinencia verbal de la candidata haga reflexionar a quienes están viendo en Daniel Noboa una alternativa, se ha posicionado así, como lo nuevo en la política, cuando sabemos que estas ideas son absolutamente retardatarias, estas ideas están caducas, y el programa de gobierno que está postulado ahí es el programa de la receta neoliberal que ya ha fracasado en muchísimos lugares, y que si no fuera por el coro mediático y el blindaje de los sectores con acceso rutinario a la palabra pública, estarían archivados, ¿cierto? Hay todo un esfuerzo por mantener la vigencia de estos programas de ajuste que solamente han causado dolor, angustia, empobrecimiento a nuestros países. Entonces, Daniel Noboa es exponente de eso, ¿sí? Y está presentándose como lo nuevo. La mala noticia es que las demás candidaturas están convergiendo allí, es decir, no existe el endoso de los votos, pero sí existe un trabajo que están haciendo ex candidatos para posicionar como su candidato a Daniel Noboa. Entonces, en este momento la elección vuelve a ser el correísmo, la Revolución Ciudadana contra el mundo entero, incluso contra las izquierdas tradicionales. Las izquierdas tradicionales también están en la vereda del frente y serían capaces, porque ya lo han hecho en otras ocasiones, ya lo hicieron por Guillermo Lasso, votar por cualquiera menos por una opción progresista que le ha dado respuestas. Podemos dedicar un programa entero a analizar las falencias y las insuficiencias de ese proyecto político, que los hubo, pero es indudable que hubo un impulso hacia adelante de los sectores postergados en ese momento, y que eso difícilmente se reconoce. Una característica de los votantes ecuatorianos es que, del componente de la votación, es que a partir justamente de la Constitución de 2008, existe voto facultativo para los y las jóvenes a partir de 16 años. Ese es un electorado que, dicen los analistas, no tiene memoria del gobierno de la Revolución Ciudadana y sus avances, entonces está buscando la novedad. Dicen que vota emocionalmente, que vota por contenidos divertidos, y que la candidatura de la Revolución Ciudadana es muy formal, muy le poco suena viejo, atractiva, ¿no? Para los jóvenes y las jóvenes. Entonces se va a volver como si el gobierno de una república tuviese que ser gracioso, ¿no?
O sea, a esto hemos llegado en la banalización de la política, en la banalización de las campañas electorales. Afortunadamente hay mucho de apariencia, mucho de golpe de efecto, mucho de construcción dramatúrgica, mucho de construcción con la lógica de estas redes de entretenimiento. Campañas de TikTok. El 30% del padrón. Entonces, el 30% del padrón es muy disputado y desafortunadamente ciertas verdades no llegan ahí. Isabel, ¿y qué papel está jugando? ¿Qué papel está jugando el ejército en este contexto? En este momento las fuerzas de seguridad están absolutamente, digamos, han apoyado irrestrictamente al gobierno de Guillermo Lasso. Y entonces no, digamos, no hay posibilidades, aunque hubo desde cuando el asesinato de Fernando Villavicencio, hubo alguna movida de oficiales en servicio pasivo que siempre, digamos, que sustentan a sus compañeros de armas señalados por crímenes de lesa humanidad en los años 80. Desde ese espacio hubo una reivindicación de las posibilidades, digamos, de golpear nuevamente las puertas de los cuarteles como en los años 70 para constituir un gobierno de salvación nacional, pero eso no prosperó. Digamos que según se ha visto en los resultados del Latino Barómetro, los ecuatorianos estaríamos dispuestos a aceptar un gobierno autoritario. No nos interesa mucho la democracia, nos interesan las respuestas, pero parece ser que la opción no tiene uniforme, que esa opción hacia la derecha puede estar encarnada, y hacia el autoritarismo puede estar encarnada en rostros más amables, más jóvenes, más divertidos. Entonces, en este momento, muy posiblemente, esperemos que no se dé este escenario en que todas las fuerzas de derecha, de centro y de izquierda converjan en la candidatura de Daniel Noboa y que se dé una campaña exitosa en la cual el ecuatoriano de a pie, el del sector medio para abajo, haya votado en su propia contra. Puede pasar. Qué terrible. Esperemos que esto no se dé, que haya un reavivamiento y un refrescamiento de la candidatura en términos comunicacionales y de campaña, de la única candidatura que tiene, a mi juicio, la experiencia, la capacidad y sobre todo la voluntad y el compromiso por dar respuestas a las mayorías. Esto no hay que ser, digamos, no hay que analizar mucho para darse cuenta que este equipo que se presenta es un equipo que ya ha estado en la administración pública. Este es un gobierno muy cortito, de año y medio. Ojalá esa sea la opción elegida por el bien de las mayorías en el Ecuador. Pues eso esperemos, Isabel, eso esperemos para el bien de nuestros pueblos en América Latina. En México estamos también más o menos por ahí, aunque parece muy poco probable, pero nunca deja de ser un riesgo que llegue la derecha nuevamente a apoderarse de los destinos de un pueblo. Pues muchísimas gracias, Isabel, por estar con nosotras, por estar compartiendo aquí en la cocina de Chabela tu conocimiento y experiencia sobre la situación en el Ecuador. Ceci, si tienes algún comentario final. Agradecerle enormemente a Isabel, mucha la claridad que nos deja respecto a lo que está sucediendo en tu país, y vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en los próximos meses y sobre todo en esa segunda vuelta, y deseamos que pues ese corrimiento hacia la derecha no sea lo suficiente como para que tengan nuevamente que sufrir un gobierno con terribles consecuencias. Pues bien. Sus buenos deseos te agradecen, y también evidentemente la invitación y la posibilidad de compartir en la cocina de Chabela estas cuestiones que nos preocupan y que nos ponemos a charlar con este condimento feminista que me encantó que lo enunciaran y que es una perspectiva, digamos, que ha transversalizado toda nuestra conversación. Muchísimas gracias por todo. No, muchas gracias a ti. Y a quienes nos escucharon, a quienes nos acompañaron, pues muchísimas gracias por estar acá compartiendo esta conversación en la cocina de Chabela, en Violeta Radio 106.1 FM en la Ciudad de México y en Violeta Radio
para el mundo a través de Internet. Nos escuchamos el siguiente martes a las 4 de la tarde y el miércoles nuevamente a las 12 del día. Hasta luego. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista